invito a todas las mujeres aquí presentes que participan activamente en la política y en construir un Coahuila mejor, promuevan la participación de más mujeres. Reconozcamos que juntas es más fácil recorrer el camino para lograr una sociedad incluyente. El tema de los derechos de las mujeres incluye a todas las regiones del Estado, a todas las costumbres, a todos los colores. La instalación de este observatorio es el punto de partida para documentar y construir una nueva historia en Coahuila. Coahuila es reconocido como vanguardista en el tema de la igualdad y tiene ya un lugar como pionero en la calidad legislativa. Me da mucho gusto atestiguar el compromiso de su gobierno con la igualdad, que tienen acciones como la que hoy tenemos un motor recurrente. La creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres es, sin duda, una gran oportunidad para coadyuvar a garantizar a las coahuilenses su derecho a participar en la consolidación de una democracia paritaria, incluyente, responsable, diversa y comprometida con su entidad. Además, por eso, de verdad, Luz, muchas gracias, porque este es el resultado de tu esfuerzo, de tu trabajo, y decirles que es una de las titulares más proactivas a nivel nacional. El camino tiene que sumar la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Que la última reforma de nosotros provocó, creo, que tuviéramos ya esta participación de mujeres en el Congreso. La sociedad, y nosotros creemos que vamos adelante en eso, que incorpore a las mujeres más rápidamente, es la sociedad que se va a hacer más bien, va a tener más bienestar, va a tener más desarrollo.